Invierno en el gueto. Esta fecha está escrita por Ruka al final del fragmento, por lo que es posible que lo escribiera en ese momento. Este fragmento también está escrito en una página aparte y no encaja con la cronología del diario. Están cayendo grandes copos de nieve y un manto blanco cubre el barro de las calles. El invierno, sin embargo, no se escuchan los alegres gritos de los niños que normalmente anuncian la llegada del invierno. Para la mayoría de los habitantes del gueto, el invierno significa hambre y miseria. Hay colas por todas partes, colas para conseguir patatas, nabos, carbón, pan. Los niños vestidos con harapos tienden las manos hacia los transeúntes con gesto de súplica para pedir limosna. Estas criaturas son el estigma del lúgubre gueto. Los padres han sido deportados y los pequeños han quedado abandonados a su suerte, condenados a vagar por las calles. Los rostros de la gente expresan tristeza y preocupación. De pronto se oye un grito. Un anciano ha caído al suelo empujado por un oficial de policía y se ha golpeado en la cabeza con la calzada. La nieve blanca se tiñe de rojo púrpura. Cerca de allí una mujer llora porque han detenido a su esposo. ¿Quién sabe si volverá a verle? El reloj de la iglesia da las 5. Los trabajadores de los talleres salen en tropel a la calle, las jóvenes hambrientas y pálidas, los anémicos. A partir de este punto hay unas pocas líneas del diario que están borradas a causa de la humedad. La novia estalló en lágrimas y siguió llorando todo el camino hacia la iglesia. El cortejo de los novios ha salido a la calle, cantando y retozando. En la iglesia el sacerdote les bendecía y aleccionaba. Luego se marcharon a casa donde los aguardaba un espléndido festín, tanto que no se levantaron de la mesa hasta poco antes de ponerse el sol. Después comenzó el baile y el osetini, ritual del velo. La novia lloraba lágrima viva cuando le quitaban el velo. Después de este ritual procedieron a la ceremonia de la dote. El contexto de este pasaje no está claro, dado que el fragmento previo ha sido borrado. Lista de miembros de la familia Lasker muertos en el Holocausto. Jacob Lasker entregó la siguiente lista de integrantes de su familia que murieron durante el Holocausto. Mi madre Golda Sisma Lasker, Dorca Lasker, Hempel y los niños Rutka y Joachim, mi hermano Ezequiel, Joseph y su familia, mi hermana Esther Lasker Rodel y su hija Lily, mi hermana Sila, su esposo Joseph Abramson y su hijo Lipman, mi hermano Israel y su esposa Sara Praver, así como su hijo Jeshua, mi hermana Mania y su marido, el abogado Yishad Silbershas, así como la hija de ambos, mi hermano Emmanuel Moniac, su mujer Bronia Oppenheim y su hijo David, mi hermano Efraín Fischek y su esposa Sara Fischel. Unas palabras para la memoria de Juan Cruz, Esther Bendahan, Marek Halter, Sabah Baba Lakier Sher. Como si no hubiera pasado nada por Juan Cruz. Lo que sorprende de Ruka es que escriba como si no estuviera pasando nada. Es consciente del drama que vive, pero escribe como si no estuviera pasando nada. Sin vuelo en el verso, como decía José Hierro, sin dramatismo. Alguna vez en estos diarios escalofriantes por la sencillez de su bravo testimonio, anota nada, que no pasa nada. Alguna vez también dice que los días pasan con la rapidez del rayo, aunque no pase nada. Vive con el drama dentro y fuera de las puertas de su casa, su familia, se ve acosada y ella misma sabe que está condenada. Por eso escribe el diario, porque está condenada y también porque quiere saber quién es. Se mira en el espejo, se encuentra guapa, pero no se mira en el espejo, ni escribe el diario, solo porque se quiere conocer, porque quiere saber quién es, sino porque sabe que está dejando un testimonio de sus pasos en la tierra. Hace poco tiempo estuve con Imre Kertész, el Nobel húngaro, en Berlín y le pregunté por Auschwitz. ¿Se puede vivir después de ese tormento? ¿Se puede escribir? Se debe vivir después de Auschwitz, es una obligación, dijo el hombre que había sufrido
la historia que cuenta en Sin Destino. Jorge Seprun, que sufrió Buchenwald, decía lo mismo. Los que han sufrido el drama lo cuentan luego como un sufrimiento colectivo, a partir del cual los hombres deben aprender a saber que otros hombres fueron responsables de tamaña barbarie, y para ello la barbarie ha de darse a conocer. Y Rutka escribe para que se sepa. Ella no sabe cuál va a ser el destino de su diario. Ignora incluso que alguna vez pudiera ser consultado por alguien, pero ella sabe que si al menos ella es consciente de la barbarie que se vive y lo cuenta, hay un ser humano que está dando cuenta de la terrible evidencia que razonaron los filósofos y contaron los historiadores. No es una pesadilla, fue verdad. El hombre es un lobo para el hombre. Pero mientras el lobo del nazismo estaba dando esas dentelladas terribles sobre la historia de la razón y de la convivencia, un fantasma estaba atenazando las gargantas tanto de los criminales como de las víctimas, el fantasma de la indiferencia. De las líneas que más me han sobresaltado de este texto singular y escalofriante, subrayaría esta sobre todo. Ahora lo escribo como si no hubiera pasado nada, como si yo misma formara parte de un ejército entrenado para la crueldad. Soy joven, tengo 14 años, todavía he visto poco en la vida, sin embargo ya me he vuelto tan indiferente. Tan indiferente, lo que sucede es que la maldad termina siendo una espiral tan viscosa, tan envolvente, que los que la sufren ya se esperan cualquier cosa de la crueldad. Y cada crueldad parece simplemente el paso hacia una crueldad mayor, y el sufrimiento va convocando inconscientemente un mayor sufrimiento. Rutka vive en el escenario del drama, pero se ha hecho su campana, que consta de libros, de lecturas, de ensoñaciones, el amor, la marca, las relaciones con la familia. Se van haciendo cada vez más las malas relaciones del joven que desconfía de los adultos, todo lo que le sucede de puertas adentro del drama colectivo. Es la historia aparentemente normal de una joven de 14 años que quiere conocer el amor de su vida, lo halla, le aturde, lo ama apasionadamente o lo desprecia. Todo lo que le sucede es normal, y a veces cuando el diario se sosiega parece estar habitada tan solo por lo que le acontece a su alma enamoradiza, pero de pronto todo se solivianta otra vez, y el drama grande, ese incendio terrible que muestra lo que es capaz de hacer el hombre como lobo, surge en su escritura como una terrible manifestación de su testimonio. Rutka y los demás aguardan destinos terribles hasta la muerte. La deportación es mejor que algunas alternativas, pero aún peor que eso es la espera de la condena, cualquiera que ésta sea, porque puede ser cualquiera, y esa espera es lo peor de todo. Y lo más extraño de todo, mientras el hombre afila sus cuchillos nazis, lo más extraño de todo, dice Rutka, es que ninguna de nosotras lloraba nada en absoluto. Esas mayúsculas en las que florece como una planta venenosa la palabra nada, presiden el diario como una obsesión. No pasa nada en absoluto, y sin embargo un estruendo superior de la maldad sobrenatural está atenazando las ilusiones de su voz. Lo más extraño de todo es que ninguna de nosotras lloraba nada en absoluto, no derramamos ni una sola lágrima. Entonces vi tantas desgracias que sería inútil intentar describirlo con palabras. El diario de Rutka es un testimonio extraño, va entrando en la conciencia del lector, se va apoderando de ella, hasta que ya constituye su propia conciencia. Este diario es la conciencia de la historia. Una vez ocurrido el drama, una vez cicatrizadas superficialmente las heridas, textos como este sirven para que todos los hombres despierten su culpa, porque si la historia fue capaz de tremendo desastre es porque en el alma de los seres humanos sigue latente la posibilidad de repetirlo. ¿Acaso Rutka tuvo el impulso de escribirlo más que para saber quién era, para que en el futuro muchos se avergonzaran de haber puesto semejante dinamita fascista frente a los sueños de gente como ella? La dinamita sigue existiendo y sigue habiendo con otros nombres y con otras procedencias. Chicas o chicos como Rutka, ¿acaso estén escribiendo sus diarios marcando el agua con las lágrimas,
que no saben cómo derramar. Una última consideración, un nuevo subrayado que apela al tiempo, a la religión y al futuro. Rutka lo cuenta para vergüenza de Dios y para que nadie en el porvenir sea capaz de decir que aquello no pasó, y lo dice así: Rutka, esta chica de 14 años, con la fuerza de Camus y con el descaro de la desesperación, la escasa fe que pudiera tener en el pasado, se ha reducido a cenizas. Si Dios existiera, no permitiría que seres humanos fuesen arrojados vivos a hornos crematorios, ni que aplastaran la cabeza de niños pequeños a golpes de culata, o que los metieran en sacos para que murieran gaseados. Al final esto se parece a un cuento de abuela. Quienes no lo hayan visto no lo van a creer, pero no es ningún cuento, es la verdad. Y termina Rutka esta entrada en su diario como para subrayar aún más el absurdo que ve. Basta recordar a ese viejecito a quien pegaron hasta dejarlo inconsciente por haber cruzado mal la calle. Parece absurdo, pero todo esto no es nada mientras nos libremos de Auschwitz y la tarjeta verde del final. ¿Cuándo llegará? Es un grito, como todo el diario, un grito, como ese grito de Mush en el puente sin fin. ¿Cuándo va a acabar la oscuridad del puente? ¿Cuándo? La respuesta está en la historia, y de ella responden los hombres. Rutka pedía una respuesta. El mundo todavía no se lo ha dado. La importancia de la memoria, por Esther Pedahan. Rutka murió en Auschwitz y eso forma parte de la herida y el dolor sufrido por quienes se acercan a la lectura de este diario. Y las notas sorprenden en extremo encontrar una voz tan viva y llena de esperanza, a pesar de que leyendo sus palabras la autora es perfectamente consciente de qué le espera a su familia. El acto mismo de la escritura es una apuesta de futuro, un ir más allá. Escribir es interrogar al presente, pero Rutka también interroga al futuro. Esa es la grandeza de un escrito que renace incluso de las cenizas de Auschwitz. Muchos lo saben cuando sintieron el impulso de contar el antes y el después de dicho campo de concentración. Esta muchacha, a caballo entre la niñez y la adolescencia, escribió tal vez movida por el deseo de trascender, aunque quizá no tuvo otro impulso que el propio de cualquier escritor, el deseo de ver con palabras. Leer este diario es participar del compromiso de vida de una niña que lo dejó como testimonio de su nombre y de su existencia. Una foto de estudio de 1929 muestra a Rutka de niña en un coche de bebé, delante un papel pintado que seguramente no era gris como parece. Mira fijamente hacia un lugar distinto al de la cámara, a la que ignora con el ceño fruncido. Parece más la mirada de un adulto inquieto que la de una niña cómodamente arropada en el carrito. Vestida de blanco y con gorrito de encaje, da la impresión de ser una niña amada. Hay otra imagen de Rutka de ese mismo año en la que no ha perdido la mirada fija y enfadada. Aparece junto a su madre. No se sabe bien quién sostiene a quién. Y aunque la madre aprieta con la mano el abrigo de Rutka como si quisiera resguardarla del frío del futuro, era improbable que lo hiciera en el estudio. La madre le cierra el abrigo de lana gorda o de piel grisácea en la foto. No es posible saber si se trata de lana o de piel, pero sí que en ese abrazo, en esa mirada no cabe el frío. Y sin embargo, como hiere la fotografía al imaginar cómo se separaron y cómo el padre, único superviviente, recordaba a su familia, sin conocer este diario, cómo intentaría seguramente incluso olvidarles para sobrevivir a la desaparición de todos. La mirada de Rutka parece menos inocente que la de la madre, como si en esos ojos negros y en su boca grande estuviera precipitando su relato, mirando deprisa para fijar después en pocas palabras su existencia. ¿Quién sería el fotógrafo? Un polaco amigo o una mujer judía cercana a la familia. Quizás acabara también en Auschwitz, o tal vez fue él quien lo delató. Sin embargo, la muchacha sonríe en la fotografía donde aparece junto a su hermano, que sonríe con serenidad, mimado y protegido por un gorrito blanco. Parece el mismo cochecito de cuando ella era bebé,
Están en una calle amplia, hace frío, su sonrisa ya es la de quien se sabe observada. En su diario cuenta que a pesar de que quiere a su hermano, a veces no le soporta, como cualquier hermana mayor. Hay otra de la misma época de ella con una niña de su edad en un pequeño avión. Ojalá hubiera sido un verdadero vuelo que la salvara. Mi fotografía preferida es la de Rutka y su hermano de 1938, en la cual abraza al hermano y estrecha su rostro contra él de ella, siguiendo tal vez los consejos de la madre, que debía de indicarles que sonrieran. Los ojos de la niña tienen la misma energía que sus palabras y nos interrogan fijamente. Quieren hablar y se diría que dicen que quiere vivir. Al año siguiente los fotografían por separado, al niño junto a un oso de peluche y a Rutka, que ya es casi el retrato de una adolescente que se sabe bella, como un busto difuminado por los hombros, como si se tratara de una actriz de Hollywood, alguien que quiere agradar y seducir. Empieza a ser mujer y sonríe deseando saber qué es amar, y en su diario piensa en quién le dará su primer beso. Seguramente esta es la última foto para la que el futuro no es más que un día y otro. Luego crecer y vivir con incertidumbre y la certeza después de que llegue al fin. Aún no me hago la idea de que ya estamos en 1943 y de que han pasado 4 años desde que comenzó este infierno. Es en enero 19 de 1943. Primo Levi escribe acerca de la experiencia del infierno en sí. Esto es un hombre, obra en la que disecciona su experiencia en un campo de la muerte y habla de que el infierno es estar desnudo, en fila, rodeado de otros cuerpos desnudos frente a hombres uniformados, tener sed, mucha sed, tanta que no se piensa en el hambre, y escuchar y ver agua derramándose por un grifo medio abierto, medio cerrado, desperdiciando gota a gota la esperanza. Un cartel situado encima el grifo indica que no es potable, agua envenenada. Daba igual que lo estuviese o no. ¿Qué puede importar la veracidad de ese cartel? De todas maneras, tras la experiencia de los trenes y de la desnudez, ya sabían que no tenían derecho a apagar la sed y que les estaba prohibido satisfacer cualquier necesidad. Morir simplemente facilitaba el trámite, pero Rutka no sobrevivió, ni tuvo que silenciar lo vivido. Primero ante la indiferencia de quienes ignoraban su presente y se quedaron en su cálida casa. No volvió a descubrir cómo le sucede al joven Kertész narrado en Sin Destino, donde nadie quiere escuchar, incluso los judíos prefieren no saber. Ella nunca volvió a su barrio en busca de su madre o de su hermano, ni para abrazar a su padre, un superviviente que se volvió a casar y tuvo otra hija. Rutka en algún momento se convirtió en un número, dejó su nombre y fue desterrada del humano. Asesinada no como Rutka, sino como un culpable ser abstracto, pero quien es enterrada en las nubes es realmente una niña sensible, con ilusiones, que no sabe cómo sentir ni qué pensar ante los jóvenes que le rodean, ni sobre el drama que viven, para el que no hay historia aprendida. Una Rutka que se enamora y desenamora, que no sabe hablar con los adultos, quienes seguramente tampoco saben hablarle y que sin embargo dialoga con un diario adulto donde uno puede reconocerse y sobre todo permite iluminar el pasado. Es una niña que pretende comprender lo que ve y encuentra el aire para desear, preocuparse, sufrir por el amor, a pesar de la precariedad que se va arraigando y extendiendo sobre sus vidas con la lentitud de un hongo, que los aprisiona y ahoga. Se podía, a pesar del miedo, sufrir por la mirada del amado, pero ella escribe sobre todo para ser testigo. Cuenta lo que ya sabemos y queremos ignorar, pero también añade algo sutil y nuevo, que hay que descubrir cómo su relación con Israel, su esperanza, en cada palabra está su futuro que no fue. ¿Cómo puede Rutka dejar constancia de tanta vida y futuro incluso cuando sabemos que sucedió después? Ese es el milagro de este libro y del testimonio de su juventud.
podríamos inventar y regalar futuros posibles a Rutka, pero ¿de qué nos serviría esa ficción? ¿Podría acaso elevar siquiera un palmo su muerte real del suelo de la historia? Sin embargo, sí es útil y necesario leer sus palabras secretas ocultas de la de los adultos, y quiso salvar entregándoselas a una amiga para que nos hable. Nosotros, la generación posterior a la de Shoah, judíos o no, sufrimos un instante de ruptura acerca de la idea de la bondad del mundo y del hombre moderno cuando conocemos la historia, y en especial la Shoah. Cada uno de nosotros pensará y elegirá una manera de enfrentarse al pasado. Entre otras variables, depende también en qué lado de la historia le hubieran obligado a situarse. En ese caso, nadie apenas concede derecho a la libertad, aunque la hubiese. Incluso hoy se ha roto el techo de contención frente a Auschwitz y se atreven a cuestionar como continuación a esa histórica pulsión antisemita, antihumana. Interpelo a quienes dudan del beneficio de seguir dando la palabra a quienes sufrieron en el pasado, y les pregunto por qué no se cuestionan el aprendizaje y la utilidad de saber una y otra vez, una generación tras otra, que primero se creyó que la tierra era plana y luego que era redonda. Hay que saber, esa es la base de la humanidad. Por supuesto que cada pueblo y grupo tiene la responsabilidad de contar y narrar su parte de historia, pero que no nos exijan que acallemos la voz de Rutka, sino que inviten y añaden otras voces, como buscar también el diario Un niño gitano, por ejemplo, que tal vez coincidiera en algún momento en alguna fila con ella. Mi pueblo guarda las palabras y construye su memoria. Es nuestra característica. Eso no le impide a nadie expresar la suya. Sí, es importante este libro de Rutka. A veces me sorprende que muchos judíos jóvenes en Israel o en Francia, influidos por corrientes judías más ortodoxas, decían iniciar un lenguaje vital distinto al de su familia, como si volvieran al estente, a pesar de haber nacido en España o en Francia y formar parte de familias con costumbres europeas y occidentales. No hay contradicción entre el judaísmo y Occidente, ya lo demostró hace siglos Mendelssohn. Emprenden un camino distinto al de su familia y vuelven a los pueblos desaparecidos de los cuentos de Singer o Aleichem. Se casan mediante encuentros reglados, enamorándose sí, pero de otro modo. Me pregunto si no corresponde a una especie de energía de reparación histórica, un centro de gravedad que conduce a nuestra generación al precipicio de ese vacío que produjo el siglo pasado para así repararlo. Si es así, explicaría la emoción que siento ante la continuidad, por quien sabe si no venimos nosotros, junto a nuestros hijos, a ocupar por un lado la vida propia y por otro la de otras no vividas como la de Rutka. Mi generación está aparentemente en misión especial, y lo cierto es que frente a Rutka y los 5.999.999 millones de judíos restantes, de gitanos, homosexuales, minusválidos y demás ciudadanos humanos en riesgo hoy, tenemos una responsabilidad mayor en nuestro tiempo. Somos más responsables que antes de la humanidad. Un nuevo daño en la piel de la humanidad puede destruirnos a todos. Por eso hay que seguir descubriendo a Rutka. La memoria polaca o los judíos y Polonia, por Marek Halter. Rutka Laskier es una chica de 14 años. Vive encerrada en el gueto de Betsy. Trabaja en una fábrica. Se levanta al alba. Pasa frío y hambre. A lo largo de las páginas de este cuaderno, su diario, donde casi todos los días escribe lo que le gusta y lo que le disgusta, como le viene en gana. No habla mucho de eso. En cambio sí lo hace de Yanek, Mietek, Minda, Nina, Lolek y de muchos más. En sus notas no hay nada afectado ni ninguna pose. Otra Ana Frank, en realidad no. Rutka no es una niña escondida, no espera nada, está al corriente, sabe que todos morirán, como lo saben sus amigos con quienes pasea por las calles del gueto. Sabe que su muerte lleva el nombre de Auschwitz.
Auschwitz en las afueras de Cracovia, una de las dos grandes ciudades polacas muy cerca de Betzin. Conoce a todos sobre las cámaras de gas. Díaz ve desaparecer a familias enteras y la muerte violenta infligida al azar en las calles, como la de aquel niño con el cráneo aplastado o la del anciano que yace en el suelo. El 5 de febrero de 1943 escribe: Dios mío, ay Dios mío, ¿qué será de nosotros? Bueno, Rutka, has debido de volverte completamente loca. Clamas a Dios como si existiera. Si Dios existiera, no permitiría que seres humanos fuesen arrojados vivos a hornos crematorios. Pero todo esto no es nada mientras nos libremos de Auschwitz, del final. ¿Cuándo llegará? Sin embargo, se agarra a la existencia dentro del gueto, de donde no puede salir. Lee libros que le prestan Juliano el apóstata, el polaco Merezhkovsky. Julián Apóstata, del escritor Dmitri Sergeyevich Merezhkovsky, publicado en Polonia en 1901 con el título Christus in Antichristus, el Cristo y el Anticristo, por edición Gevener y Wolf. El golem del austriaco G. Meiring. Gustav Meiring, seudónimo del escritor austriaco Gustav Meyer, 1868-1932. El golem apareció en 1917 y sumerge al lector por las siniestras callejuelas del gueto de Praga. En castellano hay varias ediciones, la más reciente, El golem, Alianza Editorial 2007, traducción de Lupiana González y Francisco Rafael. Vuelvo a leer el anterior. Julián Apóstata, del escritor Dmitri Sergeyevich Merezhkovsky, publicado en Polonia en 1901 con el título de Christus in Antichristus, el Cristo y el Anticristo, por ediciones Gevener y Wolf. En Francia apareció con el título de Le Antichrist, en una traducción de Dumézil de Gramont, en la editorial Kalman Levy. En ocasiones describe el paisaje que le rodea: árboles negros, cielo gris, el Cesarna Persmesa, un río que en invierno se hiela, el castillo del siglo XIV. No obstante, lo que de verdad le preocupa es la sexualidad. El 6 de febrero de 1943 escribe en su diario: creo que me estoy haciendo mujer. Ayer, cuando me daba un baño y el agua acariciaba mi cuerpo, anhelé las caricias de otras manos. No sé lo que esto significa, ya que jamás había experimentado nada similar hasta ahora. Se encuentra más bien guapa. Echa pestes contra los adultos porque no entienden nada de los amores adolescentes, demasiado reaccionarios para reconocer un mundo nuevo. La comunidad judía de Betzin es considerada de izquierdas. Quizá eso se debe a tanta vehemencia en una cría de 14 años. Sin embargo, necesita que le den seguridad, hablar con alguien, confesarse. Me pregunto, escribe, si le permite a una judía confesarse con un sacerdote cristiano, ¿a quién se le podría preguntar? Esta niña de rostro racial, mirada decidida, intransigente, habla con Stanislava Zapiska, una joven polaca 6 años mayor que ella. Le dice en secreto que esconderá su cuaderno debajo de un peldaño de la escalera de la casa donde vive, que pertenece a los padres de Stanislava, pero los nazis la requisaron en 1940 cuando crearon el gueto. Así hoy, 60 años más tarde, hemos conseguido acceder al diario de Rutka Lakier, tal y como habían acordado. Cuando Rutka se fue, Stanislava lo encontró y lo guardó en un cajón igual que se guarda un collar, un anillo, el recuerdo de una amiga perdida para siempre. Rutka Lakier nació en Betzin, una ciudad medieval del siglo XVII, del siglo XIV, a orillas del río Cesana Presmesa. Los primeros vestigios de un barrio judío de Betzin datan del siglo XVIII, aunque es probable que los judíos se instalaran allí desde que se creó el burgo. Al igual que en todas las villas medievales, construyeron la sinagoga al pie del castillo. En la Silesia de aquella época, situada en la ruta hacia Viena, fueron muchos los comerciantes judíos, alemanes o italianos que pasaron por Betzin.
Una ciudad cosmopolita. En 1765 se contabilizan allí 446 judíos. Un siglo más tarde son 2440, más del 58% de la población. A principios del siglo XX, la mayoría de los obreros de floreciente industria química es judía. Como es obvio, la sede de sus sindicatos se encuentra en Betzin. La presencia de un importante proletariado judío convierte Betzin y sus alrededores en el bastión de los partidos de izquierda, ya sean sionistas o socialistas. El padre Rutka Lasker Jacob emigra a Israel con un grupo de jóvenes y participa en la creación de Kibbutz Migdal en Galilea, a orillas del lago Tiberíades. Allí enferma de tifus y malaria. Luego regresa a Betzin para recibir tratamiento. Conoce a Dorca Hampel, se enamora y se casan. Rutka nace en 1929. Extraño destino: viajar a Israel y volver a Polonia para fundar una familia que acabará en Auschwitz. Los nazis ocupan Betzin el 4 de septiembre de 1939, queman la gran sinagoga de la ciudad y junto a ella desaparecen entre las llamas 50 casas vecinas con sus habitantes dentro. A continuación se crea el gueto. Pese a esas circunstancias, hasta 1940 y 1941, la situación de los judíos de Betzin podría parecer menos terrible que la de otros lugares. Como para apropiarse la ciudad, los nazis la bautizaron con el nombre de Besburg. Allí trasladaban a judíos de diferentes pueblos y aldeas, entre otros a los de Auschwitz, en alemán, donde de momento les obligan a construir el famoso campo de la muerte, que a partir de mayo de 1942 recibirá las primeras víctimas judías. Rutka fue deportada a Auschwitz en agosto de 1943, morirá junto con sus sueños un mes más tarde. En su famoso libro La destrucción de los judíos europeos, Hilbert Rau, The Destruction of the European Jews, Holmes, I. May, 1985, traducido al castellano por Cristina Piña Aldao, La destrucción de los judíos europeos, ediciones Arcal, 2005. Cita un informe sobre la deportación de los últimos judíos de Betzin a principios del mes de agosto de 1943. Son 15.000. Cuando lleguen los nazis, se separan a los hombres de las mujeres y conducen a estas últimas directamente en camiones a la cámara de gas. Antes de entrar en la cámara de gas, los condenados se bañaban. En Birkau había 3 crematorios con capacidad para quemar a 10.000 personas al día. Se utilizaba a las jóvenes judías para experimentos sobre inseminación artificial y esterilización. 65 años más tarde, Stanislav Sapinska, mientras habla de la ocupación nazi con su sobrino Marek, saca del cajón el cuaderno de Rutka Lasker y se lo enseña. Marek es un chico actual, sabe qué significa ese cuaderno. Imagino que ha visto la película Shoah de Klaus Lanzmann. Ha participado en charlas y presiona a su tía hasta que ésta presenta el diario de Rutka Lasker al mundo. Yad Vashem publica el texto en 2007. 65 años después del Shoah, la catástrofe nos sorprende. Ese testimonio como un grito contenido bloqueado en la garganta de la historia. El padre Rutka, que había sobrevivido, ignoraba la existencia del diario. Murió en Israel en 1986. ¿Cómo puede ser que Stanislava Sapinska haya guardado el cuaderno de su amiga Rutka durante 65 años sin hablar de él a nadie? No entiendo que se trataba de la última carta de un condenado. ¿No pensó que la familia o lo que quedaba de ella habría deseado tener acceso a él? ¿Ha intentado saber siquiera si había sobrevivido algún pariente de Rutka? Parece ser que no. La amistad entre Stanislava y Rutka muestra por sí sola la compleja relación que mantienen, a salvo raras excepciones. Los polacos son con los judíos polacos: indiferencia, odio, vergüenza, censura seguro.
Para el régimen comunista en Auschwitz no había judíos, solo polacos. Mientras viven los polacos judíos, son ante todo judíos, es decir, marginados, extraños como exiliados. En cambio, una vez muertos se les suplica que sean polacos y encarnen el sufrimiento nacional. Yo nací en Polonia, mis padres nacieron en Polonia, y mis abuelos y mis bisabuelos y así sucesivamente generación tras generación. Por tanto, cuando Leonello Brandolini, mi editor, me propuso escribir un prólogo para el diario de Rutka Laskier, acepté de inmediato. Polonia forma parte de mi historia y nosotros, judíos polacos, formamos parte de la historia de Polonia desde hace 10 siglos. Varsovia, sobre el Vístula, donde nací antes de la guerra, era una ciudad de 1 millón de habitantes, de los cuales casi uno de cada 2 era judío. Allí los judíos tenían sus restaurantes y periódicos, sus cines y teatros, sus pobres y ricos, sus ladrones y mendigos, sus partidos políticos y su idioma, el yiddish, mi lengua materna. En ocasiones mi madre me llevaba a pasar unos días a casa de un tío por parte de su padre. Su pueblo cercano a Varsovia se llamaba Grodzisky y sin duda se parecía al de Rutka Laskier. Sus gentes vivían con los tiempos, las calles olían a buen pan fresco y arenque en salazón. En la plaza los hombres comentaban con grandes aspavientos los acontecimientos del día, las mujeres con pañuelos de colores ocultando sus cabellos lavaban la ropa en patios estrechos donde jugaban niños pequeños. Fuera los adolescentes se perseguían entre risas, las mariposas bailaban al ritmo de sus carreras entre el tumulto del mercado, el vociferio de los vendedores de periódicos y el piar de las aves. Recuerdo a un viejo judío cojo que aguardaba desde siempre a un comprador para sus 3 tomates pasados. Aquel mundo lleno de vida y cálido, con sus costumbres y oraciones, su cultura y sus leyes, ya no existe. Ahora bien, Rutka Laskier no describe ese mundo ni la vida de los judíos de Betzin antes de la guerra ni la de los judíos en Polonia. Esas no son sus palabras. Empieza el diario en el mes de enero de 1943 y termina el mes de agosto de ese mismo año, con la destrucción del gueto. En ese momento los judíos polacos no ignoran su destino y el diario de Rutka da prueba de ello. Estamos invadidos de preguntas, siempre las mismas. ¿Por qué los judíos de Polonia no abandonaron el país cuando se aproximaba el ejército alemán? ¿Tanta confianza tenían en la solidaridad polaca? ¿Por qué no se sublevaron? Hubo quienes lo intentaron. Se sabe que Betzin actuó una sección de la organización judía de combate, Sidospa Bojowa, que dirigía desde Varsovia Mordechai Anilevich. Pese al valor de algunos de ellos, el grupo no consiguió sublevar a los judíos de Betzin y alrededores, tal y como el propio Anilevich hizo en Varsovia durante el mes de abril de 1943. Ofrunka Ploniska de Betzin en Auschwitz. Sin embargo, esas revueltas estallaron demasiado tarde. Casi todos los judíos polacos murieron asesinados. Entre otras personas, Hannah Arendt se plantea la cuestión y acusa la educación religiosa judía. Esta desconectaba a la juventud de la realidad, lo que explicaría su incomprensión y pasividad. Las respuestas de Hannah Arendt me parecen insuficientes. La autora conocía bien a los judíos alemanes, en su mayoría integrados, pero mal al pueblo judío de aquella Europa central de Stefan Zweig describe en El mundo de ayer. El mundo de ayer, Memorias de un europeo, editorial El Acantilado, Barcelona 2002, traducido de J. Foutcuberta y A. Orsebex. Un pueblo extraño, el único que se estivó de ese modo en otro libro, convencido hasta el final de que le protegería del hundimiento pese a la tormenta inminente. Una noche muy poco después de la guerra paseaba con mi padre. Varsovia se encontraba vacía y nosotros estábamos delgados, muertos de hambre. De pronto una panda de gamberros nos rodeó.
querían dinero, mi padre no tenía, sucio judío, así que vives en nuestra ciudad y ni siquiera tienes pasta. Le dieron un cabezazo en la mandíbula, empezó a sangrar y la banda se dispersó riendo. Durante mucho tiempo me avergoncé de mi padre por no haber reaccionado, por no haber peleado. Dejé de considerarlo la autoridad a la que se respeta, se teme y quiere. No obstante, tampoco me sentía muy orgulloso de mí mismo. Cada vez que sonreía con la boca ligeramente torcida de un lado como consecuencia del golpe, me culpaba por no haberlo defendido. Mucho más tarde comprendí que la actitud de mi padre era la expresión de una cultura. En Polonia, antes de la guerra, cuando un príncipe atravesaba a caballo una aldea que formaba parte de sus posesiones, se permitía fustigar a un judío. Este jamás se rebelaba. Como mucho miraba al príncipe con descendencia y decía, pobre hombre, realmente se compadecía de quien tenía que fustigarlo para reanimar su poder. El único poder digno de admiración era del espíritu. Los judíos del campo de la ciudad, ávidos de saber fundamentalmente, se dedicaban al estudio de la Biblia y el Talmud, e desdeñaban la violencia. Sin duda, esa es una de las razones por las que los judíos de Betsy no se sublevaron y a la revuelta del gueto estalló tan tarde. Aún más, primero nacieron los jóvenes comprometidos con otras causas que querían revolucionar la sociedad en general y la sociedad judía en particular, los sionistas, los socialistas budistas y los comunistas. Stanislava Spanitska cree saber que Rutka formaba parte de una red de resistencia. Rutka, por su parte, no habla de ello. ¿Por qué lo dice que Stanislava? Al igual que Hannah Arendt y muchos otros, considera sin duda que únicamente la resistencia armada, por muy modesta que sea, sería capaz de salvar el honor de 6 millones de judíos que se dejaron asesinar de un modo vergonzoso. Como para apoyar esta tesis, el boletín de información de la Armia Krajowa, el ejército territorial que representaba la resistencia polaca el 29 de abril de 1943, publica el siguiente editorial. En adelante, la población de la capital considera más allegados y aceptados a los ciudadanos polacos que luchen detrás del muro del gueto que a las víctimas ganadas por la pasividad y sumisión que se dejan arrastrar a la muerte. En un mundo convencido desde siempre de que la violencia llama a la violencia, en el que se ensalza a Bar Kokhba, Espartaco, Juana de Arco, Garibaldi y Kosciuszko. Solo la sublevación armada proporciona a los vencidos orgullo y prestigio. Por eso mismo ha pasado relativamente desapercibida otra forma de resistencia que desarrollaron los judíos a lo largo de su historia y que, aun siendo más compleja y menos espectacular, regida por la ética impuesta por la situación de un pueblo disperso, no resultó menos eficaz, le había permitido sobrevivir frente a todas las persecuciones y éxodos. De esta forma de resistencia, Bernanos, admirado pese a su antisemitismo, decía que consistía en aguantar y prolongarse. Cuando el 2 de octubre de 1940, el gobernador nazi Ludwig Fischer decretó la creación del gueto de Varsovia, los judíos de inmediato se dispusieron a organizar una red de ayuda mutua médica, social y cultural. Esta fue su preocupación más urgente, hacer menos penosa la vida de 500.000 hombres, mujeres y niños amontonados en un barrio de la ciudad con capacidad para acoger a 80.000 habitantes.